Soy Marcelo Carmona y te invito para que vea el programa Yo Te Escucho, de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. La mejor oferta de la tarde: deporte, política, nacionales, internacionales y algo más. Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy lunes 8 del mes de junio del año 2026. Un lunes, señores, con muchas informaciones y dentro de ellas, señores, ustedes saben que el sábado hubo un motín en la cárcel de La Victoria. Una mujer fue apresada intentando introducir droga. La verdad es que nosotros pensamos que con el traslado de la vieja cárcel de La Victoria, de los presos que estaban internados allí y que fueron llevados a una cárcel moderna en Las Parras, allá en Guerra, entendimos que las malas prácticas de aquel centro no se iban a replicar en este. Pero la verdad es que las cosas no han salido como uno ha pensado y lógicamente uno tiene que entender que los conflictos dentro de los recintos carcelarios son de manera muy recurrente. Y eso tiene una explicación muy lógica. Recuerden que quienes allí visitan de una forma u otra es porque han infringido la ley. Y usted le será muy difícil conseguir que cuando usted está con personas que delinquen, entonces usted puede tener unos resultados, vamos a decir, de una manera muy civilizada. La verdad es que eso es algo con lo que habrá que convivir todo el tiempo. Pero ustedes saben que en aquella cárcel vieja existían una serie de actuaciones que, siendo esta cárcel nueva, entiendo que ya es muy rápido como para uno encontrar un primer motín. Muchas veces, cuando se quiere afrontar el problema, a veces se quiere hacer de una manera muy superficial. Quizá algunos entenderán que el problema radica en los presos que están interno en esa cárcel. Señores, no. Es un mal de fondo y que viene básicamente de todos los actores que de una forma u otra participan o actúan dentro de lo que es la conformación penitenciaria. Ahí tienen la conjugación de las personas que trabajan en esa seguridad interna, también de esos militares que están en los chequeos, también está la supervisión de un comité que funciona para regular el buen funcionamiento de la cárcel, etcétera, etcétera. O sea, son muchas las piezas que se mueven ahí y uno tiene que saber que cuando se trata de introducir, por ejemplo, un arma de fuego a una cárcel, pues lógicamente que tiene que haber una complicidad bastante grande con las autoridades que vigilan ese recinto penitenciario. Ustedes saben que la gente menciona, comenta y se da cuenta que dentro de las cárceles a veces hay un consumo y venta
de droga más fuerte que en cualquier esquina. Pero ustedes se dieron cuenta que en una ocasión había un centro de llamado, una red, que tenía unos niveles bastante escandalosos que no todas las empresas de telecomunicaciones podían tenerla dentro de la cárcel de la Victoria, ¿eh? Pero también personas con arma blanca, compraventa, colmado y una serie de cosas, señores, que uno se pone a mencionarla y realmente no termina. Una situación que merece que las autoridades le brinden una atención especial a ese tema de las cárceles del país. Se habló de una gran cantidad de dinero, millones de pesos, que circulan todos los meses, fruto del negocio de las cárceles. Y es que justamente dentro del desorden se cultivan muchos males sociales. Hay personas que realmente están en su condición de interno, no tiene dónde dormir. Hay personas que tienen negocio de alquilar cama. Hay personas que tienen ciertas cantidades de dinero y ahí dentro tienen su guardaespaldas, tienen personas que lo cuiden. Y la verdad es que dentro de esas cárceles son muchas las cosas que pueden verse y lo que pueden suceder. Y uno está consciente que si realmente no se actuara con la complicidad de las autoridades, con la permisología de algunas cosas, posiblemente estuviéramos un poco mejor. Pero ¿y qué decir de las investigaciones que recientemente se han realizado en torno a las cárceles dominicanas? Hablar de que la mayoría de los internos, una suma tan alta, casi como un 80%, de una forma u otra sufre de cualquier trastorno mental. No estamos hablando, señores, de una cosa sencilla. Estamos hablando de un tema que debe alarmar nuestra sociedad, un tema que debe de preocuparnos y que la justicia debe de actuar con una venda en los ojos, sin tomar en consideración el estatus económico que pueda tener cada persona. Pero lamentablemente no es así, e inclusive las propias leyes, nuestro código penal está diseñado para que la persona que tienen recursos no vayan a las cárceles. ¿Qué es lo que le permite a una persona cuando es apresado o detenido y se le va a conocer una medida de coerción? ¿Qué es lo que se le pide como presupuesto? La garantía de que no se va a sustraer del proceso. Entonces, aquellos que tienen dinero y pueden elaborar unos buenos presupuestos y mostrarle al juez que fruto de que no va a constituir un peligro de fuga, le dejen la libertad y se le acoja una de las medidas de coerción. Eso pueden hacerlo básicamente la gente que están en términos económicos mejor parados del país, que pueden inclusive ofertar a poner en garantía inmuebles, vehículos, porque realmente el pobre es como el coronel que describe Gabriel García Márquez, que no tiene quien le escriba. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve.
Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Info ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, hubo un accidente donde una avioneta cayó en el aeropuerto de La Romana y la verdad es que es lamentable el fallecimiento de 2 personas. El pelotero Juan Igor daba el pésame a los familiares y dijo que esa avioneta supuestamente lo iba a buscar a él para transportarlo. Y fíjense lo sucedido. Dentro de lo malo de ese caso está la muerte de esas 2 personas, pero pudiéramos decir que hasta cierto punto constituye una rareza que no estuvieran más personas ahí montadas. Por otra parte, señores, por ahí anda un anteproyecto de ley que busca que se emita una resolución en la cual se le pueda descontar a los maestros los días no laborados, sobre todo cuando estén en huelga. Yo le voy a decir algo, miren, el problema de la educación en nuestro país es un tema bastante difícil, un tema que debíamos nosotros estar en mejores condiciones, pero han faltado la capacidad de accionar, la capacidad de hacer las cosas bien de los diferentes ministros que hemos tenido durante varios años o después de la aprobación del 4% del Producto Interno Bruto para el tema de la educación. Y yo le digo esto, señores, porque cuando ganó el PRM, el gobierno, el ministro de Educación
el primero era Roberto Fulcar. Y déjenme decirle que cuando Fulcar entró a dirigir educación, cambió prácticamente toda la temática. Hubo unos cambios que son bastante rotundos. Y dejó su impronta como ministro de Educación. Pero luego a él quien lo sucede es Ángel Hernández. Y ustedes saben que cuando Ángel llega al Ministerio de Educación, entonces también lleva sus propios planes, lleva su propio proyecto, y ya entonces ese personal magisterial que trabajaba en esos proyectos tuvo necesariamente que cambiar el esquema de trabajo para adaptarse al nuevo. ¿Qué resulta? Que todo lo que ya en ese sentido había encaminado Roberto Fulcar ya se echó a un lado, y los maestros que habían hasta cierto punto aquilatado cierto conocimiento de la forma y el método en que iban a impartir su docencia, tuvieron que cambiarlo también con Ángel Hernández. Pero ahora llega otro ministro de Educación que trae su propio plan debajo del brazo y que por vía de consecuencia también tiene que modificar los cambios que de manera estructural había hecho Ángel Hernández. Y los profesores tienen que irse adaptando al esquema de trabajo que imponga el nuevo ministro de Educación. Entonces, con toda esa disyuntiva, resulta difícil que las cosas salgan bien en educación. Y uno se pregunta, pero ¿por qué hay tantas dificultades en educación? Siendo este el único ministerio del país que recibe todo el dinero. Es el único que lo recibe. Y uno tiene que soportar y ver la denuncia de que todos los años se devuelve dinero del presupuesto de la educación. Pero todos los años también los diferentes ministros de educación han tenido que pagarle a colegio para completar la matrícula estudiantil, que nunca se completa por falta de aula. Y yo no entiendo tampoco si los recursos están ahí. Y hay aulas que se han dañado y están cerradas y paralizadas, y muchas escuelas a medio construir. ¿Por qué no se puede eficientizar ese gasto de la educación? Para que a través de la educación sea que nuestra sociedad se desarrolle. Porque cuando usted tiene un pueblo culto, un pueblo educado, es menos conflictivo inclusive. Y las cosas marchan mejor. Ahí vemos esa resolución que anda
bailoteando ahí ese proyecto, ese anteproyecto de ley, para que se le descuente a los maestros que no den clase de manera, vamos a decir, injustificada, que se le descuente el salario. Yo le voy a decir algo. Para mí, un maestro es una persona sagrada, que no merece ningún tipo de atropello. Pero señores, también vamos a poner las cosas con ciertos niveles de transparencia. Son varios los días festivos que tiene el año. Y hay veces que los profesores como gremio necesitan reunirse y todo el mundo está de acuerdo con la vida democrática de los gremios y que deben de hacer sus actuaciones de manera conjunta para buscar el bienestar social entre sus socios. Pero si nosotros necesitamos reunirnos como colegio o necesitamos hasta cierto punto, vamos a decir, arreglar algunas cosas en el tema de la educación, ¿por qué no lo podemos hacer en un fin de semana? ¿Por qué no lo podemos hacer en un día feriado? ¿Por qué tenemos que reunirnos todos para hacer huelga y durar qué sé yo cuánto sin dar clase? A mí me parece que esa parte no es justa. Y yo veo hasta cierto punto, no con malos ojos, el hecho del descuento que se le pretende hacer a los profesores que no cumplan con dar clase, señores. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep está ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras.
diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, se habla de un déficit en el colegio médico que pudiera superar los 60 millones de pesos. Dentro de ese déficit, se encuentran, de acuerdo a las informaciones que de manera preliminar han salido, se encuentran 3 gestiones de pasado presidente, y la verdad es que en nuestro país la situación es difícil cuando se trata de instituciones y de manejar fondos en los gremios. Ustedes ven que la corrupción no solo se presenta no solo se presenta en el gobierno, no solo se presenta, como mucha gente cree, dentro de los partidos políticos, sino también en los gremios y las asociaciones. Señores, miren, cuando un dominicano ocupa un cargo en una institución, bueno, pues se queda eternizado en ella. Y como que no hay esa evolución. Usted ve gente que lo que dirían es una junta de vecinos. Y como le entran algunos pesitos de los ayuntamientos y algunas actividades que realizan, no se dan rendición de cuenta. Todo el mundo quiere ocupar el cargo y llevarse hacia su bolsillo el dinero que recauda. Caramba, ¿por qué tiene que ser así? Y eso se da en todos los estamentos. Ustedes ven algo que ha sido hasta cierto punto importante para nosotros, y fue establecer en la Constitución 2 periodos de gobierno y no más. Y el presidente Luis Abinader está consciente de eso y dio un paso de avance, un paso bastante importante, de modificar la Constitución para no poder reelegirse él mismo. Eso sorprendió bastante, porque la mayoría de los expresidentes, cuando le ha tocado a ellos modificar la Constitución, lo han hecho para beneficio personal, incluso para querer quitar el tema de la no reelección y poder continuar ahí con el mando. Y el presidente ponerle un stop. Eso es una cosa que es muy bella. Ahora mismo, si usted habla del partido de gobierno, se dará cuenta de que la oposición está haciendo un trabajo fino para vender la idea
de que en el partido de gobierno hay crisis. Y ese es su trabajo. Y yo le hablo y dejo concatenado el tema de la no reelección para tocar de esos layos, porque ni siquiera me interesa mucho profundizar de por qué el senador Antonio Tavera renunció del Partido Revolucionario Moderno. Y le toco el tema de la no reelección porque, fíjense, el presidente Luis Abinader es la persona que tiene mayor grado de popularidad dentro del PRM, y de antemano uno sabía que ya este era su último periodo de gobierno. Antonio Taveras tiene el mismo tiempo como senador que el que tiene Luis como presidente, y ha causado mucho revuelo el hecho que él diga que se va y que no va a aspirar nuevamente. Eso para que ustedes vean ese asunto. Y si ustedes se ponen a analizar lo que le estoy diciendo aquí con relación al dominicano que quiere hacerse eterno dentro de los gremios, busquen esos gremios que representan la clase trabajadora aquí en el país, esos sindicatos. Y búsquense los hombres de empresa para que ustedes vean que el sector empresarial ha sido dinámico en ese sentido, cambiando de presidente, pero lo que representan a la clase trabajadora siempre son la misma gente. Y cuando usted quiere hacer la conjugación de lo nuevo y lo viejo, siempre va a encontrar que entre ambos sectores hay una discrepancia, y es lógico, porque para nada ha evolucionado aquí el sector de los gremios que defienden a la clase trabajadora. Ahora, un mérito sí hay que reconocerle. Yo les reconozco el mérito y la gallardía que han tenido para fajarse a discutir con el sector empresarial y evitar que la cesantía sea eliminada del Código Laboral. Esa es una lucha titánica que ellos han librado y hay que dársela. Han ido con todo a defender ese derecho a la cesantía, y hasta el momento lo han logrado. Lo han logrado porque el sector empresarial no desvaya en continuar solicitando que se elimine la cesantía, que es algo que el presidente Luis Abinader no debe de permitir dentro de su gobierno, que una conquista que se obtiene desde el año 1992 con la promulgación del nuevo código en la época del doctor Joaquín Balaguer, que Luis Abinader permita que esa conquista ahora se pierda. Eso va a ser una máscula para su gobierno que no podrá quitarse de la espalda. Durante los gobiernos del PLD también se hizo el mismo planteamiento y no fue posible, porque ahí también hay un señor llamado Rafael Alburquerque, que fue de los redactores de ese código, que se mantuvo también defendiendo el derecho de la clase trabajadora
con el tema de la cesantía. Que Pacheco hace poco tiempo dijo, y el PRM en eso ha sido también un bastión y ha contribuido notablemente a que eso no se eche para atrás. Pacheco dijo, mire, ya lo que todo, no hay que volver para atrás, ya se habló todo y la cesantía es intocable. Ahora, ¿ustedes quieren hablar de eso? Vamos a esperar la modificación de la Ley de Seguridad Social. Todo el mundo salió al frente y dijo que era impertinente introducir eso dentro de la Ley de la Seguridad Social. Yo también lo veo igual. Y es que el sector empresarial no se le debe dar la oportunidad de que se quede con todo. Eso no es verdad. Vamos a hacer la última pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor y con inteligencia. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, la esposa de Miguel Vargas Maldonado emitió un Twitter, ahora le llaman X, en la cual habla de la liberación del país, pero también se refiere a Gonzalo Castillo, que pudiera ser la persona que, según la palabra de ella, libera el país. No sé de qué que no van a liberar. Ella entendería que del PRM. Entonces,
por ahí más o menos andan las cosas y alguna persona está empezando a tejer la idea de que posiblemente haya de parte de Miguel Vargas Maldonado la búsqueda de un acercamiento con el Partido de la Liberación Dominicana. Ya en una ocasión Miguel Vargas fungió como aliado del PLD y ocupó cargo que, dicho sea de paso, lo hizo muy bien. Y dentro del gobierno del PLD. O sea, ya más o menos por ahí se va perfilando como el ambiente político. Y yo le voy a decir algo. La Junta Central Electoral tiene que jugar el rol que tiene respecto a la sociedad de mantener ciertos controles con lo que es la campaña política, porque es el próximo año cuando realmente comienza ese tipo de actividad. Pero aquí los partidos políticos no le hacen caso a esa cuestión de que la Junta Central Electoral prohíbe, no, porque a la Junta Central Electoral le ha hecho falta dar un golpe sobre la mesa y frenar las cosas, o sencillamente dejar que se haga campaña aquí, no importa, durante los 4 años. Hay mucho dinero que se invierte y se gasta, pero déjeme decirle algo. A mí no me disgusta que abran la campaña electoral, que la abran desde ahora. Porque cuando se está en campaña, ustedes no ven como que los gobiernos se ponen un poquito más las pilas y la cosa como que mejora un poco. Si hay apagones, tratan de tener la planta prendida, miren, aunque revienten. Porque estamos en campaña, no importa, los apagones ahí. Entonces se disluyen y empiezan a hacer una serie de gastos, una serie de obras y una serie de cosas que verdaderamente la población se beneficia. Para que ustedes tengan una idea de lo que les estoy diciendo, en los Estados Unidos, por ahí vienen ya las elecciones de medio término. Y esta guerra del Medio Oriente a Donald Trump le ha estado haciendo mucho daño. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha tratado de hacer él? De bajar un poco la guardia. Porque los niveles de popularidad lo han estado golpeando. Pero ustedes se imaginan entonces, si no hubiera elecciones en los Estados Unidos, que ya se están aproximando, esas elecciones de medio término, bueno, pues Donald Trump tuviera mandando fuego a diestra y siniestra. Pero cuando hay campaña, entonces la gente tiende a regularizarse, a resguardarse un poquito más. Yo sé que esta campaña política va a ser muy intensa. Y no sé, yo me he quedado con ciertos niveles de sorpresa. Porque, si le soy sincero, con relación a lo que es Gonzalo Castillo como candidato, yo tengo que decir que todos los puestos que él ha ocupado lo ha desempeñado con mucha eficiencia. Y hay personas que son así,
Pero no significa esto, señores, que vaya a ser un mal gobierno, ni mucho menos, no. Pero es un candidato que no tiene, vamos a decir, como mucha verborrea. Ustedes ven, si lo paran con un Francisco Javier García, que ha estado recorriendo el país, uno dice, bueno, e inició primero, uno dice, bueno, ese es un candidato que tiene la capacidad de la oratoria, un candidato que tiene una capacidad para ir a un debate, para hablar, y eso le da como hasta cierto punto cierto approach a los candidatos. Yo no le veo ese otanaje a Gonzalo Castillo, a pesar de que ha tenido muy buenas actuaciones donde quiera que ha trabajado. Vamos a ver lo que sucede, porque ya el presidente Luis Abinader marcó la diferencia, que los presidentes no debatían. Luis dijo, sí, vamos a debatir, y debatió. Y yo pienso que ya eso se va a quedar instaurado aquí, que va a haber los debates políticos. Ojalá sea así. Miren, señores, vamos cambiando de tema porque Marilady Paulino obtuvo una victoria y, señor director, vamos a poner a Marilady Paulino, bajó de los 50, mírenla ahí. Dámele sonido, por favor. Lane 5 and lane 4. Honestly, and Marilady Paulina first of all, and of course Paulina Tkalic. We are waiting from here good result. Paulina is good from the start. What about Kalic? She's trying to become there. They are close, two lanes 4 and 5. It's good for Paulina Tkalic, but She can see everyone, yeah. too difficult for her. Paulina of course the leader. Paulina Kalic is good. Second, third. Second, third. Paulina She's will going try. second now. But a fantastic That result is from difficult Paulinho, to yeah. finish. Cuban, and now to keep third position. Paulino is Marilady. trying to be. Paulinho is winning. Marilady is better than 50. Miren, ustedes vieron la actuación de Marilady, la forma en que corrió. No pudiéramos decir que fue un tiempo del otro mundo, porque hizo 1:49, y ella ha estado coqueteando con los 47, 48. Pero la verdad es que por lo menos ganó en la apertura de esta carrera. A nosotros nos ha agradado bastante esa actuación y que pueda retomar la confianza. Un atleta que nos ha llenado de gloria a nosotros. Muchas veces esos atletas, como el caso de Marilady Paulino, que llegan con bastante sacrificio a obtener los triunfos que obtienen, porque en nuestro país nuestros atletas son personas que pudiéramos decir que son superdotados, porque con los niveles de precariedades que tienen ellos, lograr hacer hazañas como esta es algo que hay que resaltar. Y uno muchas veces piensa que quizás la cantidad de triunfo y dinero que ha ganado Marilady, como que quizá ha permitido que se descuide un tanto, porque ya ha ido hasta cierto punto perdiendo ciertas velocidades, cierta fortaleza. Ahora, yo le voy a decir algo, señores, es que cuando usted de repente, usted empieza a lidiar esa cantidad de dinero, millones de pesos que usted, siendo una persona extremadamente pobre, no había amasado, como que es difícil usted mantener siempre el mismo ritmo, mantener la misma energía,
porque ya usted tiene como ciertos niveles de confort y algunos lujos que usted no se daba, empieza a dárselo, pero qué bueno. Lo importante es que nuestra Marilady Paulino ganó, que es una de nuestras embajadoras del deporte, y eso debe hacernos sentir orgullosos. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.